Vamos a hablar sobre la nomenclatura y formación de compuestos químicos. A veces en las ciencias naturales y en química se nos hace un poco complicado entender estos conceptos, pero es algo simple, es algo súper interesante en realidad, que nosotros lo encontramos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el cloruro de sodio es la sal común que nosotros comemos. Y la nomenclatura, la forma de llamarlo es cloruro de sodio. Cloruro, nombramos aquí el no metal y nombramos el metal, el sodio. Y el cloro es el no metal. Entonces, esta es una sal. Es una sal formada, ¿por qué? Por la mezcla de un metal con un no metal. Básicamente, esa es la nomenclatura. La nomenclatura es una manera científica, una manera elegante de decir lista de nombres. Lista de nombres. Y vamos a decir que esta es nomenclatura química porque va a ser una lista de nombres que se les da a los compuestos químicos. Ahora, los compuestos químicos, ¿cómo se forman? ¿Y por qué se forman los compuestos químicos? Vamos a ver. ¿Qué es un compuesto químico primeramente? Entonces, cuando nosotros combinamos dos o más elementos, tenemos un compuesto químico. Aquí, por ejemplo, podemos observar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se forma al combinar una molécula de hidrógeno con una molécula de cloro. Hemos combinado dos moléculas para formar un compuesto. Aquí vemos a la molécula del agua, por ejemplo, que tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Por qué se forman los compuestos? Pues nosotros ya hemos visto que los elementos tienen metales de valencia en su última capa de energía. ¿Qué significa esto? Pues tienen electrones de valencia, tienen electrones de valencia. Por ejemplo, siguiendo la estructura de Lewis, podemos ver cómo el cloro tiene 1, 2, 3, voy a poner acá 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Pero los elementos no quieren tener solamente 7, solamente 6, solamente 5 electrones de valencia. Lo que ellos quieren es llegar a los 8 electrones de valencia en la última capa de energía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos a los gases nobles. Los gases nobles han adquirido una configuración de tener 8 electrones de valencia. Y al adquirir 8 electrones de valencia, adquieren estabilidad. Y todos los elementos quieren adquirir esa estabilidad. Entonces es por eso que se combinan para poder alcanzar los 8 electrones y para poder tener esa estabilidad que tanto anhelan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos nosotros al hidrógeno, el hidrógeno llega con un electrón de valencia y el cloro quiere tener ese electrón de valencia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a compartir. Y vamos a ver al hidrógeno compartiendo su electrón de valencia con el cloro. Llegan a compartir ese electrón de valencia. Y ahora vamos a ver qué pasa con el cloro. El cloro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha llegado a los 8 electrones de valencia, por lo cual sus características se parecen muchísimo más a las de los gases nobles. Entonces quieren adquirir una configuración similar a la de los gases nobles. Es por eso que se forman los compuestos. Es por eso que se están combinando los elementos como el hidrógeno, como el oxígeno, con el hidrógeno, con el cloro, para formar moléculas. Y cuando forman moléculas, pues reaccionan de diferentes maneras, tienen diferentes propiedades e incluso reciben diferentes nombres. Entonces, vamos a ver qué son los estados de oxidación. Esta tabla les muestra los principales estados de oxidación que vamos a utilizar dentro de la química inorgánica. ¿Qué son los estados de oxidación? Simplemente son cargas que llevarían los elementos si es que están formando una molécula iónica. Por ejemplo, nosotros tenemos nuevamente al cloruro de sodio, que es sodio y cloro. El sodio, al combinarse con el cloro, pierde un electrón, por lo cual se carga positivo.
Mientras que el cloro gana un electrón que tiene carga negativa, entonces se carga negativo. Entonces, estas cargas van a ser los estados de oxidación de los elementos, que son diferentes a las valencias. Las valencias no tienen carga, entonces son los estados de oxidación. En el caso del sodio tendríamos 1 positivo, y en el caso del cloro tendríamos 1 negativo. Son los estados de oxidación de estos elementos dentro de este compuesto. Las valencias indican los electrones que pueden formar otros nuevos compuestos y no tienen carga. No tienen carga. Entonces no tenemos que confundirnos entre valencia y estado de oxidación, pues son diferentes. Los estados de oxidación más importantes, que es imprescindible que los sepamos y que los aprendamos, corresponden a el hidrógeno, al oxígeno. El hidrógeno tiene +1, excepto por los hidruros metálicos, que tienen una valencia de -1. Este es un error, -1. Después, el oxígeno tiene una valencia de -2. Y en los peróxidos tiene una valencia de -1. El nitrógeno tiene valencias de 3 negativo, 3 positivo, 5 positivo. Estos son elementos. Ahora, otro elemento, otra combinación de elementos, otro grupo funcional que tenemos que saber es el hidróxido. El hidróxido tiene una carga de -1. Entonces, esos van a ser los más importantes, pero siempre es importante tener esta tabla en consideración para cuando se forman compuestos químicos. Por ejemplo, también es importante el aluminio, que tiene una carga positiva. Ahora, otra cosa que es importante considerar es que algunos elementos tienen una sola carga, tienen un solo estado de oxidación, como el hidrógeno, como el aluminio, como el berilio, como el litio. Pero hay otros que tienen 2, 3 y hasta 4 estados de oxidación. Ya vamos a ver por qué eso es importante, pero hay que considerar que hay elementos como el oro, miren, que puede tener un total de 2 estados de oxidación. Uno menor, este es el menor, y uno mayor. Después tenemos, por ejemplo, el fósforo, el arsénico, el antimonio pueden tener 3 estados de oxidación. Este sería el menor, este sería el intermedio y este sería el mayor, el +5. El azufre puede tener 4 estados de oxidación. Tenemos uno menor, uno intermedio menor, uno intermedio mayor y uno mayor. Entonces, hay elementos que pueden tener más de un estado de oxidación. Pero los principales, los que nosotros vamos a considerar en este capítulo, en este estudio, va a ser que todos los elementos que están en estado neutro, es decir, no tienen carga, tienen un estado de oxidación de 0. Tienen un estado de oxidación de 0. Que el oxígeno en los óxidos ácidos y sales oxácidos tiene -2. Y en los peróxidos, como les había comentado, en los peróxidos tiene una carga de 1 negativo. El hidrógeno tiene una carga de 1 positivo en la mayoría de los casos. Pero en los hidruros metálicos, como lo vamos a ver adelante, tiene una carga de 1 negativo. Los metales que forman parte de moléculas tienen un estado de oxidación positivo. Como lo veíamos, el cloruro de sodio, el sodio es un metal, tiene un estado de oxidación positivo. Y los hidróxidos tienen un estado de oxidación, como les comentaba, de -1. Estos son estados de oxidación que debemos memorizar. Porque nos van a ayudar a poder resolver ejercicios sobre estados de oxidación. Entonces, estos estados de oxidación son muy importantes. Vamos a ver cómo calcular los estados de oxidación de un elemento en un compuesto. Si solamente tenemos el valor del estado de oxidación de uno de los elementos. Nosotros ya habíamos dicho que el oxígeno tiene una carga, un estado de oxidación de -2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El estado de oxidación, este es CO2. El 2 es el número de moléculas de oxígeno,
Pero nosotros recordamos que el oxígeno tenía un estado de oxidación de 2 negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el número de moléculas. Este es el número de moléculas. Lo vamos a multiplicar por el estado de oxidación, que es 2. ¿Qué sería eso? 2 por 2 negativo. 2 por 2 negativo me da 4 negativo. Yo tengo que encontrar un número que al sumarse al 4 me dé 0. Y el único número que al sumarse al 4 me da 0 es el 4. Vamos a ver, más 4 es igual a 0. Entonces, el número del estado de oxidación del elemento restante tiene que ser 4. Es decir, que el carbón lleva un estado de oxidación de 4, pero 4 positivo. Vamos a ver en el caso del azufre, del óxido de azufre. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos 3 moléculas de oxígeno, pero ya sabemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2, con lo cual 3 por menos 2 sería menos 6. Entonces el estado de oxidación del azufre tendría que ser 6, porque menos 6 más 6 me da igual a 0. Tiene que darme una carga neutra. Entonces yo sé que el estado de oxidación del azufre tiene que ser 6. Y ahora tengo yo el estado de oxidación. En este compuesto sé que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y como tengo 3 moléculas de hidrógeno, pues sería más 3. Entonces el estado de oxidación del fósforo tendría que ser menos 3, porque 3 menos 3 es igual a 0. Entonces, esa es la manera en la que vamos a calcular los estados de oxidación de un elemento ya dentro de un compuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo solamente las moléculas? Tengo, por ejemplo, el hidrógeno y tengo el oxígeno. Yo sé que el oxígeno tiene una carga de 2 negativo. Y yo sé que el hidrógeno tiene una carga de 1 positivo. Entonces, todavía no se han combinado las moléculas. En estos casos que estamos viendo aquí, las moléculas ya están formadas y están combinadas. Ya han formado compuestos. Pero en este caso, tengo a 2 elementos por separados. Para yo unirlos, voy a hacer un pequeño ejercicio, que es el estado de oxidación que tiene la carga pasa a ser subíndice del otro elemento. Y también en este caso, el más 1 pasa a ser subíndice del oxígeno. Con lo cual, yo tengo que el hidrógeno tiene 2 moléculas y el oxígeno tiene 1. ¿Por qué hago esto? Porque después yo sé que el estado de oxidación, sumando los estados de oxidación de la molécula, me tiene que dar 0. Vamos a comprobarlo. 2 por el estado de oxidación más 1 es igual a 2. Y 0 por el estado de oxidación menos 2 o 2 negativo es igual a menos 2. Y esto me da igual a 0. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a formar las moléculas. Es por eso que tenemos que saber el estado de oxidación, sobre todo de los elementos más comunes. El oxígeno, el hidrógeno, el hidróxido, el nitrógeno, incluso el carbón, el aluminio. Vamos a ver entonces ahora qué es la nomenclatura. La nomenclatura es simplemente la manera en la que vamos a llamar a los compuestos. Y tenemos 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura sistemática es aquella en la que nosotros utilizamos prefijos latinos. Aquí hay un pequeño error. Nosotros utilizamos prefijos latinos, que son mono, di, tri, tetra. Mono, cuando nos referimos a 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4. La nomenclatura stock considera el estado de oxidación en números romanos. Se le utiliza el nombre del compuesto, y después se coloca en números romanos entre paréntesis el estado de oxidación. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Bueno, así se coloca en paréntesis. Y la nomenclatura tradicional nos da prefijos y sufijos
dependiendo del estado de oxidación. ¿A qué me refiero? Aquí he dejado una pequeña tablita a la que nos podemos referir. Yo les decía que el estado de oxidación puede variar. En algunas moléculas es 1. Ese es su máximo estado de oxidación. Hay un solo estado de oxidación. Pero en otras moléculas puede haber, otros elementos pueden tener 2, 3, hasta 4 estados de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, como el aluminio que tenía 3, a esto se lo vamos a denominar con el sufijo ico. Si es que tiene 2, al estado de oxidación menor lo vamos a denominar oso y al mayor ico. Si tiene 3, el estado de oxidación menor será hipo, oso, y el intermedio será oso y el mayor será ico. Y si tiene 4, el menor será hipo, oso, el intermedio seguido del menor será oso, el intermedio seguido que le precede al mayor será ico, y el mayor será perico. Por ejemplo, si un elemento tiene estados de oxidación menos 3, más 3, más 5, más 7, pues el estado de oxidación menor, el menor de todos sería menos 3. Entonces, si utilizamos este estado de oxidación, estaremos utilizando también esta nomenclatura tradicional. Si utilizamos el intermedio, estaríamos utilizando el intermedio precediendo al mayor, ico, y el mayor de todos, perico. Ahora, cuando nosotros formamos compuestos, como el agua, por ejemplo, decimos que estamos formando un compuesto binario. ¿Por qué? Porque tenemos dos elementos diferentes que están compartiendo sus propiedades para formar un compuesto. ¿Cuáles son los compuestos binarios que vamos a estudiar ahora? Nos vamos a concentrar en la función óxidos. Y dentro de los óxidos vamos a ver a los óxidos básicos, o también se los denomina metálicos. Y también vamos a ver a los óxidos ácidos, que en la nomenclatura tradicional se los llama anhídridos. Después vamos a ver a los peróxidos, en donde el oxígeno tiene que formar un enlace con otro oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno en este caso va a ser de -1. El caso más popular es el peróxido de hidrógeno. Vemos el agua que ha adquirido un enlace con el oxígeno. Y también vamos a ver a los hidróxidos. Que entre paréntesis se los pone OH, que tiene una carga de -1. Y después vamos a ver también a la función hidruro. La función hidruro tenemos dos diferentes, hidruros metálicos, cuando se combina un metal más el hidrógeno, y tenemos hidruros no metálicos, esto se los conoce como aluros, o también ácidos hidrácidos. Estos se forman cuando se combina el hidrógeno, que va primero, más un no metal de la familia de los halógenos y de los anfígenos, la familia 6A y la familia 7A. Y de estos parten aluros especiales, y los vamos a ver, los que tenemos que memorizar, que son compuestos que no varían.
que tienen ya su estructura, su molécula y su nombre fijo. Entonces, al formar nosotros compuestos, nos vamos a fijar en esta formación del compuesto. Tenemos un metal o un compuesto de carga positiva. Ese se lo escribe primero y al de carga negativa se lo escribe segundo. Después, las valencias van a ser intercambiadas y van a pasar a ser subíndices. Por ejemplo, tenemos aquí el aluminio con carga positiva 3, el oxígeno carga negativa 2. Cuando se mezclan, cuando se combinan, pasa el del oxígeno, el 2, ya no con la carga, solamente el número, solo número, pasa a ser subíndice del aluminio y del oxígeno pasa a ser el 3, el subíndice. Es así que hemos formado un compuesto. Lo mismo pasa aquí al formar el cloruro de bario, en el cual el bario tiene su carga positiva y el cloro tiene su carga negativa, y el cloro, como lo vemos aquí, viene con su carga menor. Esta va a ser la carga menor, y si lo tendríamos que nombrar de manera tradicional, utilizaríamos los prefijos y sufijos hipo, oso. Ahora, la suma de las cargas, esto no hay que olvidarnos, la suma de las cargas nos tiene que dar siempre 0. Al multiplicar entonces 2 por 3 y 3 por menos 2, la sumatoria de esas cargas tendrá que ser 0. Vamos a ver la función óxido. Entre los óxidos tenemos los óxidos básicos. Como les decía, los óxidos básicos se forman al combinar un metal más el oxígeno. Entonces, un metal es el sodio y lo voy a combinar con el oxígeno. Entonces, el sodio tiene una carga, un estado de oxidación de más 1, como lo vimos en el cloruro de sodio, y el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Al combinarlos, ¿qué es lo que hago? Yo simplemente intercambio los estados de oxidación. ¿Y qué me queda? Me queda un sodio con el oxígeno solamente molecular. Perdón, una molécula de oxígeno. ¿Cómo vamos a llamar esto? Pues en la nomenclatura sistemática nosotros sabemos que tenemos que usar los prefijos mono, di, tri. Entonces vamos a utilizar monóxido de, tenemos 2 sodios, entonces será disodio. La nomenclatura tradicional, utilizamos óxido. Y ahora para nombrar el sodio venía con su única carga estado de oxidación, entonces utilizamos el sufijo ico, y este será óxido sódico. Y la nomenclatura stock dice que utilicemos óxido, el nombre del compuesto, nombre normal del compuesto, óxido de sodio, y entre paréntesis en números romanos del estado de oxidación del metal, del sodio. Entonces sería 1. Ahora, para formar los anhídridos, vamos a necesitar la combinación del óxido, del oxígeno más un no metal. Entonces tenemos aquí al no metal más el oxígeno. Por ejemplo, vamos a utilizar al cloro, que tiene su carga menos 1, y el oxígeno tiene su carga menos 2. Entonces, al combinarse, el cloro tiene carga 1 positivo. Entonces, al combinarse, vamos a tener que el cloro adquiere el número, el subíndice del oxígeno, y el oxígeno se queda con 1. Porque al final, la sumatoria de sus cargas nos tiene que dar 0. Entonces, en la nomenclatura sistemática, vamos a llamarle a este, simplemente tenemos un oxígeno, se va a llamar monóxido, y tenemos 2 cloros, entonces va a ser monóxido de dicloro. En la nomenclatura tradicional estamos utilizando la menor valencia del cloro, entonces este va a ser un óxido hipocloroso.
porque está utilizando su menor valencia para formar este compuesto. Y en la nomenclatura stock se va a llamar simplemente óxido de cloro. Y como el estado de oxidación del cloro era 1, va a ser óxido de cloro 1. Muy fácil. Los peróxidos ahora simplemente se forman al combinar una molécula que ya contiene el oxígeno, después le añadimos otro oxígeno. Entonces, en el caso de el agua, si es que se le añade un oxígeno, esto se va a formar en un peróxido de hidrógeno, en el cual el oxígeno va a tener una carga de 1 negativo. Y si vemos la sumatoria de las cargas, el hidrógeno tiene 1 positivo, 2 por 1, 2, y 2 por menos 1, menos 2. 2 menos 2 es igual a 0. Entonces la sumatoria de las cargas nos da igual a 0. Después, para nombrar la nomenclatura sistemática de este compuesto será, tenemos 2 oxígenos, entonces ahora va a ser un dióxido. Tenemos 2 hidrógenos, sería dióxido de dihidrógeno. La nomenclatura tradicional sería peróxido. Los vamos a llamar como peróxidos. Peróxidos de hidrógeno. Y después, esta es la nomenclatura tradicional. Y la nomenclatura stock nos da óxido de hidrógeno, que es el nombre del compuesto, óxido de hidrógeno. Y el estado de oxidación del hidrógeno es 1, entonces es óxido de hidrógeno 1. Eso sería la formación y la nomenclatura de los peróxidos. En el caso de los hidróxidos, nosotros tenemos la combinación de un metal más, de un óxido básico, que era el oxígeno más un metal, más el agua. O de otra manera puede ser simplemente el metal más el grupo funcional OH. La nomenclatura, por ejemplo, si nosotros tenemos el hidróxido de hidrógeno, el hidróxido de sodio, tenemos el sodio con carga positiva y el hidróxido con carga negativa. Por lo cual, simplemente esa va a ser la molécula. El hidróxido de sodio. La nomenclatura sistemática que nos dice que utilicemos los prefijos mono, di, tri, tetra, nos va a... Entonces, basándonos en eso, nosotros tendríamos un monohidróxido de, como tenemos un solo sodio, monosodio. Suena un poco gracioso, pero así es como se compone la nomenclatura tradicional. En cambio, como el sodio solamente tiene una valencia, vamos a decir que tenemos un hidróxido. Siempre vamos a poner primero la palabra hidróxido. Tenemos un hidróxido sódico. Se utiliza ico porque es la única valencia que tenemos. Y en la nomenclatura stock tenemos el nombre del compuesto, hidróxido de sodio, y el estado de oxidación del sodio, 1. Esa sería la formación de los hidróxidos. Esa sería la formación y la nomenclatura de los hidróxidos. Un metal más el grupo OH, que proviene ¿de dónde? De un óxido básico. Reaccionando con el agua. Nos deja en un metal más el grupo hidróxido. En el grupo de los hidruros tenemos a los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos, que son los haluros. Los hidruros metálicos se van a formar al combinar un metal más el hidrógeno, y siempre ponemos el metal primero y el hidrógeno después en los hidruros metálicos. Por ejemplo, tenemos nosotros un metal, el magnesio, y después esto está combinado con el hidrógeno. La carga del magnesio, el estado de oxidación va a ser 2, y del hidrógeno, en los hidruros metálicos la carga del hidrógeno es 1 negativo.
Entonces la carga del hidrógeno va a ser -1. Al combinar estos estados de oxidación, al pasarlos al otro compuesto, al otro elemento, nos va a quedar como magnesio hidrógeno 2, porque esto nos daría ¿qué? Un número neutro al sumar sus cargas. La nomenclatura sistemática de este compuesto, va a ser hidruro de magnesio, porque vamos a tomar el nombre del compuesto que están formando. Va a ser un hidruro de magnesio. El magnesio solamente va a tener una carga 2, entonces la nomenclatura tradicional nos dice que tenemos un hidruro magnésico, y la nomenclatura stock nos dice que tenemos un hidruro igual, hidruro de magnesio, y el estado de oxidación del magnesio es 2, así que utilizaremos el 2 en números romanos. Así se forman los hidruros metálicos. Un metal, siempre primero el metal y después el hidrógeno. Y el hidrógeno tiene su carga como 1 negativo. Y después, cuando el hidrógeno se combina con los no metales, en este caso ya el hidrógeno tiene su carga positiva y se pone primero el hidrógeno y se va a combinar con no metales de las familias 6A y 7A. Es decir, con los halógenos y con los anfígenos. Entonces, el más común, el que nosotros veremos, es el ácido clorhídrico. Entonces, decimos que estos son ácidos hidrácidos. Estos son ácidos hidrácidos o haluros de hidrógeno. Y si tenemos, por ejemplo, al ácido clorhídrico, se pone primero siempre el hidrógeno y después el cloro. La carga del hidrógeno 1 positivo, la carga del cloro 1 negativo, con lo cual nos da una carga neutra. ¿Cuál será la nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática va a ser simplemente monocloruro de monohidrógeno o simplemente cloruro de hidrógeno. Como es un ácido, la nomenclatura tradicional lo va a nombrar como ácido. Y estamos utilizando el cloro con su valencia menor, y aquí nada más ya no se dice oso o ico, se dice clorhídrico, cambia a hídrico, porque tiene el hidrógeno al principio formándolo. Y después tenemos la nomenclatura stock, que simplemente va a ser cloruro de hidrógeno. Y el estado de oxidación del cloro es 1, entonces tenemos cloruro de hidrógeno 1. Después de esto vienen los haluros especiales. Los haluros especiales son fórmulas y nombres que tenemos que memorizar porque no varían, simplemente se mantiene. Los más importantes que vamos a memorizar son el amoníaco con fórmula NH3 y el metano, CH4. Estos son los compuestos, son haluros especiales, es decir, nosotros tenemos la combinación de metales o no metales junto al hidrógeno y después estos no varían, amoníaco, y de aquí tenemos al metano. También tenemos otros como la arsina, tenemos también la estibina, que viene del antimonio, el metano ya lo puse, el silano, y tenemos al borano. Entonces aquí tenemos, esta es la arsina, la estibina, el silano, el borano. Estos son haluros especiales, haluros que ya se han formado, que no cambian. Entonces, lo que hemos visto ahora es cómo se forma un compuesto,
Vemos la nomenclatura. Y tenemos tres nomenclaturas en total. Tenemos la nomenclatura sistemática, nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock. La nomenclatura tradicional va a tomar los prefijos y sufijos basados en el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Simplemente es la carga que adquiere un elemento dentro de un compuesto. Vemos que los estados de oxidación, es decir, las cargas en el compuesto, tienen que, al sumarse, tienen que dar el número 0. La sumatoria tiene que dar igual a 0. Y después vemos que los óxidos se forman, los óxidos básicos al combinar un metal con el oxígeno, los óxidos ácidos al combinar un no metal con el oxígeno. Tenemos los hidróxidos, el grupo funcional hidróxido OH que tiene carga negativa 1. Los peróxidos que se forman al formar un enlace oxígeno-oxígeno en la cual el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1. Tenemos a los hidruros metálicos, se forma al combinar un metal más el hidrógeno, en el cual el metal siempre va primero y el hidrógeno después, y el hidrógeno en este caso tiene carga negativa 1, mientras en los otros casos la carga del hidrógeno o el estado de oxidación del hidrógeno es de positivo 1. Y los haluros de hidrógeno o los ácidos hidrácidos, como el ácido clorhídrico, se forman al combinar los no metales de las familias 6A y 7A, es decir, de los halógenos y de los anfígenos, más el hidrógeno, que en este caso ya tiene una carga +1. Algunos de los haluros especiales los estamos viendo en la pantalla y son compuestos que se forman y que mantienen su estructura, así como su nombre constante. Muchas gracias por ver este video.